Esta segunda conferencia tiene como propósito fundamental, y seguramente así se deslizará como producto de la discusión que en esta mesa se lleve a cabo, entregarnos o familiarizarnos con los conceptos fundamentales asociados con los estudios de género. Seguramente, esa es mi convicción, y veremos cómo se desarrolla la discusión. Esta discusión nos mostrará que la asignación diferenciada de roles es igualmente opresiva para hombres y para mujeres. También seguramente veremos que el feminismo como teoría e ideología se centra fundamentalmente en el impacto de esta asignación diferenciada de roles según el sexo en las mujeres o en la vida de las mujeres en particular. Seguramente, si es que en algún momento las ponentes tendrán o tuvieran alguna discrepancia, también entenderemos que los feminismos o que las aproximaciones feministas no son monolíticas, que el feminismo como teoría e ideología es diverso y que por tanto cada una de las teóricas feministas pueden tener diferentes aproximaciones conceptuales al fenómeno de la discriminación basada en el género, dependiendo de dónde centren o dónde focalicen su atención respecto de los en diferentes aspectos o efectos de esta discriminación basada en el género. La dinámica de la mesa, que será seguramente familiar para las personas que nos acompañaron en la sesión pasada, tiene una ligera variación por esta vez. Vamos a hacer una ronda inicial de 10 minutos. Oportunamente las instituciones convocantes hicieron circular entre las participantes un grupo de preguntas detonadoras que yo me voy a permitir, antes de darles la palabra, a leer. Las ponentes o las participantes tendrán 10 minutos iniciales para fijar su posición respecto a estas preguntas detonadoras. Luego vendrá una segunda ronda igualmente de 10 minutos para réplica. Abriremos un espacio para preguntas tanto de las personas que nos acompañan aquí en el aula como quienes amablemente siguen esta transmisión en las Casas de la Cultura Jurídica en la República Mexicana. Aprovecho pues la oportunidad para agradecer al personal de las Casas de la Cultura Jurídica que hace posible esta cercanía tecnológica. Yo en este momento me voy a permitir leer las preguntas detonantes que harán parte de esta discusión y después daré a las ponentes la palabra en orden alfabético estricto por nombre de pila. Entonces, las preguntas detonadoras, como les comentaba, es ¿qué significa analizar un fenómeno social con perspectiva de género? ¿Es una aproximación correcta interpretar la perspectiva de género como la preferencia incondicional hacia las mujeres y como la construcción de las mismas o de las mujeres como sujetos víctimas? ¿Qué repercusión tienen los estereotipos de género y la división sexual del trabajo en la construcción de las instituciones sociales, incluidas las leyes? ¿Qué significa ser feminista? ¿Por qué el feminismo cuestiona la división entre lo público y lo privado? De acuerdo con lo que dije anteriormente, como voy a dar el uso de la palabra en orden alfabético estricto por nombre de pila, te toca el primer turno al BAT, Flérida. Flérida Guzmán, a quien le doy la más cordial bienvenida, es investigadora adscrita a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y como doctora en Economía es especialista en análisis de presupuestos públicos con perspectiva. Bienvenida, Flérida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, como tenemos 10 minutos y todo es así como bastante estricto en cuanto al tiempo, yo quisiera retomar, a partir de las preguntas detonadoras, yo quisiera iniciar con un pequeño resumen acerca de cómo se construye el género, para que ese sea mi punto de partida en cuanto al posicionamiento con respecto a algunas de las preguntas, con la pregunta 1, 2 y 3, quiero estructurarlo de esa manera. Y bueno, como académicas nosotras tenemos ya un tiempo abordando esta problema, este enfoque, desde este enfoque, y didácticamente utilizamos una figura de un árbol que tiene su tronco, sus hojas y sus raíces. Y nosotras planteamos, y cuando digo nosotras es porque somos un grupo, no estoy hablando en mi nombre, estoy hablando en nombre de una serie de mujeres y también de hombres que han venido trabajando en este tema, y siempre voy a hacer referencia a un conjunto. Nosotras planteamos
que la construcción de género se hace como una especie de un árbol, que tiene sus raíces y que en estas raíces se encuentran todas aquellas ideas, prejuicios, creencias que se construyen sobre las personas. Y no solamente sobre las personas diferenciadas por el aspecto sexual, por la diferencia sexual. También nos construimos ideas, nos construimos valores, nos construimos creencias sobre otras diferencias, sobre lo indígena, lo no indígena, sobre, en este caso, mujer, hombre, sobre jóvenes, niños, ancianos. Y tenemos como esas ideas que socialmente están ahí presentes y que nos vamos formando subjetivamente. Es una construcción subjetiva, todas aquellas ideas que nos formamos sobre lo que es, en este caso muy específico de género, sobre la diferencia sexual, sobre lo que es ser hombre y ser mujer. Entonces, ahí están las raíces, ahí están todas estas representaciones simbólicas, todas esas situaciones muy abordadas desde la cultura que nos dicen qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Sin embargo, estas creencias, no sin embargo, sino estas creencias, lo que sucede es que se van permeando en la sociedad, se van estableciendo normas, se van estableciendo patrones, conductas que se van sedimentando, dijera Naila Kavier, se van sedimentando en la sociedad. Y entonces esta es la parte del árbol que constituye el tronco, lo que le da como esa fuerza al árbol. Tenemos las raíces, tenemos el tronco y ahí nos encontramos con las instituciones. Entendidas las instituciones, no como voy a hacer una diferenciación cuando hablamos de instituciones. Generalmente pensamos que institución es una organización. Desde la teoría institucionalista y neoinstitucionalista, lo que planteamos que son las instituciones son las reglas, los patrones, las normas. Eso es lo que le da cuerpo a esas ideas que tenemos, que se salieron de las raíces. Entonces tenemos ahí esas normas y esto es muy importante, sobre todo para los abordajes desde la política pública, desde esta parte de las leyes, porque estas normas son las que van a dar legitimidad a las ideas que se construyeron en las raíces, a esas ideas sobre lo femenino y lo masculino, construidas por la diferencia sexual. Entonces tenemos en ese tronquito, yo siempre hago una presentación, en este caso parece que no se puede hacer representar ahí un arbolito, tenemos las instituciones y las organizaciones. Y entonces ahí en las organizaciones sí hacemos referencia a las personas que están dentro de las organizaciones y que traemos todas las ideas de las raíces y que las hacemos presentes en las organizaciones, normadas, reglamentadas por esos patrones que dan las instituciones, esas reglas, porque son reglas sociales. Y entonces ya con esta normatividad social nos vamos a las hojas que denominamos prácticas. Y ahí vienen las prácticas de lo que en las raíces nos quedó simbólicamente en nuestra subjetividad, en nuestra identidad como hombres, en nuestra identidad como mujeres y en cómo nos relacionamos unas con otras y otros con otros y otras con otras. O sea, cómo nos relacionamos mujeres, hombres, mujeres con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero normado por esas instituciones. Y cómo las volvemos una práctica. En las hojas ya se expresan las prácticas sociales. Y estas prácticas pueden ser de discriminación y de desigualdad. Entonces, como una especie de estructura para poder un poco plantear qué significa abordar, hacer un análisis desde la perspectiva de género. Y es justamente el reconocimiento de esta construcción
de estas ideas que existen en la sociedad, de estas instituciones que legitiman, que le dan cuerpo a esas ideas socialmente, y cómo se vuelven una práctica y un ordenamiento social, que eso es lo más importante. Se constituye en un ordenamiento social que, de acuerdo a los abordajes de Teresa Inchaustegui, ella plantea que en las sociedades modernas hay, desde la teoría estructuralista, lo voy a dejar muy claro, hay tres grandes estructuras que sobre las cuales está organizada la sociedad. Y una es el mercado de trabajo, la otra la familia y la otra la ciudadanía. ¿A qué se refiere la parte de ciudadanía? A la relación de la población con el Estado. ¿Cómo se da esa relación? Pero estas tres esferas están interrelacionadas. Hagan de cuenta que es un diagrama de Venn, para los que vimos teoría en matemáticas, lógica, ¿se acuerdan? Así como el diagrama de Venn, que estaban los conjuntos, así articulados, están articulados, se intersectan, de tal manera que cada uno de esos ámbitos, la familia, la ciudadanía y el mercado de trabajo, están interrelacionados, y en cada uno operan creencias, normas, reglas, valores. Hay organizaciones que hacen como muy específica el funcionamiento de cada una, pero por la interrelación se refuerzan. Entonces, cuando se propone hacer una acción tendiente a evitar la discriminación, a evitar la desigualdad, no solamente se tiene que atender, en términos globales, una esfera, se tienen que atender las tres esferas por la interrelación que existe entre las tres. En este sentido, a ver cómo voy de tiempo, 4 minutos. Sí, en este sentido encontramos la división sexual del trabajo, es resultado de esa construcción y esas ideas que se dieron en las raíces de qué nos toca hacer a los hombres, qué nos toca hacer a las mujeres, qué les toca hacer a los hombres, los denominados roles de género. Y entonces ahí se da esa división, y si vemos esa división opera en la familia, opera en el mercado, opera en la ciudadanía, opera en la familia. ¿Qué le toca hacer a cada quien dentro de el hogar? ¿En qué trabajamos hombres y mujeres en el mercado de trabajo? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo es nuestra participación en la toma de decisiones dentro de la relación Estado-sociedad de mujeres y hombres? Y encontramos diferencias. Pero no solamente es en cuanto a los roles, es también en cuanto al reconocimiento. Virginia Guzmán plantea, que es una chilena, que estas relaciones entre hombres y mujeres se plantean en una especie desde un abordaje muy dicotómico, hay que decirlo porque hay otros abordajes donde se ve mujer, hombre, mujeres, hombres, más amplia la relación, y donde también se plantean situaciones de desigualdad y de desigualdad de género, porque lo que marca la característica principal del género es que es la relación entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, a partir de cuerpos sexuados, dijera Teresita de Barbieri. Son los cuerpos sexuados, las percepciones que tenemos y sobre las que se construyen las ideas, lo que las normas, lo que se vuelven ordenamientos sociales y se vuelven en prácticas de desigualdad o de discriminación en dos grandes campos, retomando a Virginia Guzmán, que es la división sexual del trabajo y el reconocimiento y valorización de las personas, donde opera las relaciones de poder, de acuerdo a Joan Scott. Relaciones de poder que se vuelven en temas de desigualdad. Entonces, cuando nosotros y nosotras queremos hacer un abordaje desde una perspectiva de género, tenemos que reconocer estas condiciones, esta construcción de que hay ideas marcadas por la diferencia sexual, que son reglamentadas por las instituciones y que se vuelven en prácticas de desigualdad.
me queda todavía más tiempo. Un minuto. En un minuto es como un poco complicado. Lo dejo aquí y tomo mi siguiente espacio. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Clarida. Ahora, cumpliendo con lo prometido, voy a darle el uso de la palabra a Lucía Rafael. Lucía es doctora por la Universidad de la Sorbona en París 3 en estudios de género. Es experta en diversidad cultural y género y actualmente es investigadora colaboradora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos acompaña en esta mesa en representación y a recomendación de la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida, Lucía. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes. A las 4 preguntas para preparar nuestra argumentación, cuyo término definitorio es el de detonadoras, responderé con un artículo aparecido en Le Monde, diario francés, el 22 de abril del 2010, intitulado Argelia, el linchamiento de mujeres de la ciudad de Hasib de Saoud continúa, de la escritora Nadia Kassi, ella misma algerina. Tratando de ser concisa según el tiempo determinado, trataré de presentar la historia jugando con los efectos de la fotografía en shots o respetando la riqueza de nuestra lengua, diré tomas o imágenes. Minuto 1, imagen 1. La Constitución argelina contempla la posibilidad de hacer valer el derecho a la seguridad de las mujeres. Minuto 2, imagen 2. El Código Civil de Argelia, votado en 1984, rige un estatuto personal de la mujer en el seno de la pareja, haciendo de esta una menor de edad de por vida, pasando de la tutela del padre a la del marido, y la mujer le debe a este obediencia ciega. Al marido tiene además el derecho de repudiar a su mujer en cualquier momento, sin mayor explicación, con derecho a dejarla en la calle, a ella y a su progenitura. El mensaje de este Código Civil, dice la autora del artículo, es, cito, si tienen problemas o sufren, no nos molesten con sus reivindicaciones, desquítense con sus mujeres. Minuto 3, imagen 3. Hay un proverbio argelino que reza más o menos así: crecerás y olvidarás y se lo harás pagar a tus mujeres. Minuto 4, imagen 4. En estos momentos, algunos de ustedes habrán ya pasado por la risa callada sobre las ventajas que estos principios de la cultura algerino-musulmana les ofrecen a los hombres. Ese momento, esa fracción de segundo en el que este humor silencioso, cuya inocencia no lo es, se traiciona a sí mismo como el germen del pensamiento del sistema dominante y se encuentra en el corazón de la mirada y de los principios que dan origen a nuestro orden jurídico. No hay ser humano exento del lado oscuro, mucho menos en nuestra cultura hegemónica. La necesidad de someter al otro, de situarse en posición de fuerza frente a los demás, de usar la ley para destruir al otro, por las razones que sean, miedo, desprecio, venganza, poder, sexo, se encuentran los principios que sustentan la hegemonía, ya sea en Occidente o en Oriente. Minuto 5, imagen 5. Domingo 11 de abril del 2010. La ciudad de Jassim Saoud, base petrolera del sur de Argelia, ha sido escenario de una cacería despiadada de mujeres, realizada por hombres armados de espadas, cuchillos, hachas, algunos encapuchados, algunos con el rostro descubierto. La característica en común de las mujeres violentadas es el hecho de trabajar en las empresas multinacionales instaladas en la ciudad y el de ser responsables de cubrir las necesidades de sus familias. Las autoridades han rechazado con profundo desprecio tomar registro de sus quejas. Los vecinos hicieron oídos sordos mientras escuchaban los gritos de ayuda de estas mujeres trabajadoras. Ningún autor de estos crímenes fue detenido por la justicia y las empresas transnacionales las amenazan de despido por causa de ausencias relacionadas a los ataques. Minuto 6, imagen 6. 13 de julio de 2001. Más de un centenar de mujeres fueron violadas y torturadas siguiendo la llamada de un imán, líder religioso de la ciudad, la cual fue seguida por más de 400 hombres. Una mujer fue incluso enterrada viva. De esa horda que llevó a cabo estas aberraciones, solo 29 hombres fueron acusados, entre los cuales solo 3 de ellos han purgado una pena. Otros han sido castigados por penas menores y han sido inocentados. El mismo imán fue detenido unas cuantas horas y luego fue liberado por órdenes del gobierno central. Minuto 7, imagen 7.
durante los años del triunfo del terrorismo en Argelia, a la amenaza tradicional que corrían las mujeres que no se sometían, se sumó el rapto de varios millares de mujeres de las tribus llamadas maquis, llevadas a cabo por los integristas armados. Estas mujeres fueron violadas, torturadas, sometidas a la esclavitud. Muchas de ellas fueron asesinadas o desaparecieron en la naturaleza. Sus verdugos fueron perdonados, hoy los llaman los arrepentidos, y sin ningún arrepentimiento se pasean por las calles de las ciudades que ellos mismos dejaron. Minuto 8, imagen 8. El artículo primero de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres define la expresión discriminación contra la mujer como, cito, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera. Minuto 9, imagen 9. Esta convención fue ratificada por Argelia en 1996. La semana pasada, mientras preparaba este ejercicio, pasaron en la televisión una película sobre la abolición de la pena de muerte en Francia. El ministro de Justicia, Robert Badinter, fue un magistrado sumamente reconocido que peleó en los tribunales los suficientes casos para que Mitterrand tomara la bandera como política y lograra en 1989 su cometido. Badinter hace en determinado momento un análisis de las razones que llevan al pueblo francés en esa época a gritar con rabia por las calles su estar a favor de la dicha pena de muerte. Badinter reflexiona sobre la posibilidad de lograr a través de la ley acallar la parte asesina y mortífera que los seres humanos cargamos en nosotros mismos y que se vuelve rabiosa cuando se suman las voces pidiendo venganza, protección o sangre. Esta reflexión, digna del más sólido de los principios jurídicos, hace eco al concepto de ética del filósofo francés Emmanuel Levinas, que desarrolla en su libro Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad. Cito: «He aquí la desnudez humana, más exterior que afuera del mundo, de los paisajes, de las cosas, de las instituciones, la desnudez que grita su extranjería al mundo, su solicitud, la muerte disimulada en su ser, una desnudez que grita el aparecer, la vergüenza, la miseria escondida. Ella grita la muerte en el alma. La desnudez humana me interpela el yo que soy, me interpela de extraña autoridad imperativa y desarmada, palabra de Dios y verbo en el rostro humano. Rostro que es ya lengua ante las palabras, lengua original del rostro humano, desposeído de la contención que él mismo se da o que soporta bajo nombres propios, títulos o los géneros del mundo. Es ya mendicidad, pero también es imperativo de quien mortal, de quien cercano, me hace responder, a pesar de mi propia muerte, mensaje de la difícil salud del sacrificio original, del valor y del bien, idea del orden humano, en el orden dado a lo humano». ¿Qué significa analizar un fenómeno social con perspectiva de género? Pregunta el comité organizador del Diplomado en Argumentación Jurídica del Flaxo. Significa no sentirse indiferente ante la realidad como la que nos presenta Nadia Cusi en su artículo. Una realidad que duele y ofende al derecho, a sus principios o a los que deberían ser sus principios, sobre todo a nuestra parte más humana de mujeres y de hombres. Significa reconocer que mientras pensamos que esta situación está lo suficientemente lejos y nos vanagloriamos de contar en nuestro país con leyes y códigos civiles más evolucionados que los de ese lejano oriente, el mismo principio de venganza de los hombres algerinos contra las mujeres algerinas, invocando el antiguo y aterrador proverbio misántropo que he citado, día con día es llevado a cumplimiento sobre un territorio más cercano a nosotros llamado Juárez, e ignorado por el gobierno federal porque no es una de las prioridades centrales del mandato, en donde hombres mexicanos se vengan contra mujeres mexicanas haciendo abuso de la más absoluta impunidad permitida por nosotros. Es saber que el género no solo busca con sus estudios exponer la realidad de la mujer frente a la ley o leyes, frente a la mirada del establishment, frente al poder que permite esas atrocidades. Los estudios de género buscan mostrar cómo
Ese mismo sentimiento de omnipotencia de los seguidores del imam en Algeria se encuentra en el centro del sistema dominante en Occidente. Como escribió Virginia Woolf en su libro de ensayos Tres Guineas, cuando analiza el problema de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo no está en el exterior, sino el corazón mismo del establishment. Cito: toda la iniquidad de la dictadura que tenga lugar en Oxford o en Cambridge, que esté dirigida a los judíos, las mujeres, en Inglaterra o en Alemania, en Italia o en España, se presentan hoy frente a ustedes, pero ahora todos luchamos juntos. Significa preguntarnos por qué una mujer en una institución universitaria en México no puede defenderse de acoso sexual, porque su situación es de tal fragilidad que si no reúne pruebas flagrantes de su situación, los encargados en defender sus derechos le recomiendan mejor no entablar un proceso, porque podría voltearse en su contra y acabar en ella misma en prisión. Significa que una niña de 11 años no puede abortar habiendo sido violada por su padrastro por falta de herramientas procedimentales. Significa que las leyes están pensadas desde una mirada endógena, unilateral y hegemónica que permite que en la cotidianidad sigan siendo las mujeres, los indios, los pobres, la marginalidad de esta hegemonía, los que viven en un estado de indefensión y de no derecho. Judy Butler escribe sobre la noción de la responsabilidad del otro. Cito: la cuestión es, ¿en qué condiciones descubrimos que no somos indiferentes a los otros seres humanos? Me temo, responde más adelante ella misma, que situando una noción de responsabilidad política en un sujeto dotado de voluntad, no nos preocupamos más que de nuestra propia terquedad y nuestros propios cálculos. Lo que quiere decir es que no estamos necesariamente atentos a todo aquello que está en el exterior de nosotros, ni comprendemos este exterior, el mundo, como esencial a lo que nosotros somos. El derecho no puede ser más estudiado únicamente desde la teoría pura del derecho, dice Butler en su texto. El ser humano no puede quedarse centrado en sí mismo como única perspectiva del mundo. El hombre tiene que ver que los avances o instituciones o leyes se estancan, y esto es porque no pueden seguir siendo observadas únicamente desde su ombligo. Levinas lo dice muy claramente: la mirada, el rostro del otro es desnudez, es decir, fragilidad, confrontación con nosotros mismos. Incluso es no matarás, lo es en cuanto descubrimos en su alteridad la nuestra propia. El derecho no puede seguir viendo al otro desde la superioridad, sino desde la ética del otro. Como tengo que terminar, voy a acabar con una frase que me gustó mucho, que viene del diccionario de Londres, Feminist Dictionary de Londres, que para mí resume qué es lo que significan los estudios de género. Entiendo que muchas mujeres hoy en día trabajan por obtener una mayor tajada de la torta, pero yo no lo voy a hacer porque prefiero trabajar para cambiar la receta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, y ahora toca el turno a la maestra Mónica Maxís Eduarge. Ella es maestra en Sociología Política por el Instituto Mora, es experta en estudios de género y actualmente es coordinadora general del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en la medida en que esta es una discusión introductoria al tema que las personas que están cursando el diplomado van a entrar, digamos que es la introducción a la perspectiva de género. Sabemos que cuentan con su guía y que van a tener varias lecturas. Yo quisiera responder puntualmente a las preguntas detonadoras que nos hicieron llegar los organizadores. Para empezar, esto de qué significa analizar un fenómeno social con perspectiva de género. Los estudios de género han partido, hay como un consenso que primero se parte de distinguir entre lo que es sexo y lo que es género. Sexo es las diferencias biológicas, anatómicas, hormonales que existen entre hombres y mujeres. Es lo que hace a una persona ser un hombre y a una mujer ser una mujer. Eso es una cuestión que se reconoce la diferencia, se reconoce, digamos, sobre eso parece ser que no hay duda, aunque bueno, hay mucho debate también entre qué tanto esto está influido por las cuestiones culturales, pero digamos, para empezar planteemos esa diferencia. Sexo es ser hombre o ser mujer. Género tiene que ver con las atribuciones sociales o las características culturales que se asignan a las personas por el hecho de ser mujer o ser hombre. Y a eso se le llama, lo que es el género, se le llama lo femenino o lo masculino. Entonces hay una correlación entre si uno nace mujer tiene que ser femenina, si uno nace hombre tiene que ser masculino.
Si uno rompe con esos roles de género que son asociados o que están asignados culturalmente, entonces uno pues rompe con la forma normal que estamos acostumbradas y de repente ya no sabemos si esa persona es normal o no es normal, ¿no? Entonces, los estudios de género se han enfocado a que hombres y mujeres luchen en contra de esas asignaciones culturales que, como decía la maestra Adriana Ortega, oprimen de igual forma a mujeres y a hombres, de forma diferenciada, pero también los hombres se ven oprimidos. Esta cuestión de distinguir entre sexo y género y de digamos, de hacer esta distinción como que ayuda a que no sea una lucha entre los sexos, es decir, entre hombres y mujeres, sino más bien una lucha de hombres y mujeres en contra de esas cuestiones culturales que nos asignan y que nos oprimen. Entonces, bueno, partiendo de esta idea, ¿qué significa analizar un fenómeno con perspectiva de género? Entonces, si consideramos que la cuestión de género es eso, las asignaciones o atribuciones culturales que se nos asignan a hombres y mujeres, entonces analizar un fenómeno con perspectiva de género significa hacernos conscientes de esos roles que se nos han sido asignados. O sea, yo por ser mujer, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué tipo de ceremonias tengo que llevar a cabo en mi vida? Y lo mismo al ser hombre. Entonces, eso es empezar a analizar un fenómeno social con perspectiva de género. Hacer explícitos en nuestra cabeza, en nuestra reflexión, cuáles son las características que se nos asignan y si nosotros nos adecuamos o no a ellas, y si las personas, por ejemplo, que vemos raras en la calle se adecuan o no a ellas, y si eso nos suena raro. Entonces, eso es empezar a ver los fenómenos en la vida en general con perspectiva de género. También es ver cuál es el valor de las actividades que generalmente están asociadas con las mujeres o con lo femenino y con los hombres o lo masculino. Por ejemplo, las cuestiones femeninas, como se asigna que las mujeres en general, o así se dice, digamos, relacionado con el género, que las mujeres somos más tiernas, cálidas, amorosas, buenas, entonces a las mujeres se les asocia con las actividades reproductivas, también por la cuestión de la maternidad. Entonces, y por otro lado, los hombres, como la cuestión masculina tiene que estar asociado con la competitividad, la fortaleza, con la asertividad, entonces los hombres están dedicados a las cuestiones productivas. Entonces, ver las cosas con perspectiva de género significa ver todo lo que está asociado con la reproducción. ¿Es remunerado económicamente o no es remunerado económicamente? El cuidado de los enfermos, el cuidado de los niños y las niñas, el cuidado de los ancianos. Toda esa labor que realizan las mujeres y que son propias del género femenino son valoradas socialmente. Si consideramos que la moneda, hablando del mercado, digamos, es una forma de compensar o de remunerar en las actividades, bueno, las actividades reproductivas no están valoradas, a las madres no se les paga por ese trabajo. Si una madre le dice a su esposo, bueno, como yo me voy a quedar en la casa y voy a hacer el sacrificio de no trabajar, tú me tienes que pagar una parte de tu sueldo para que yo con eso pueda comprar. Bueno, eso es como algo que es una madre desnaturalizada. ¿Cómo va a cobrar por cuidar a su hijo si es lo que le corresponde? Porque como es mujer, entonces se le asocia con toda esta parte de la maternidad. En cambio, las cuestiones de la producción, pues sí tienen remuneración económica. Entonces, ver las cosas con perspectiva de género significa ver eso, ver en dónde está puesto el valor socialmente, qué cuestiones son mejor valoradas y qué cuestiones no son bien valoradas. Otra cosa de cómo, la parte un poco cotidiana, porque digamos esto es una introducción y ustedes van a empezar a ver en sus lecturas cuestiones más vinculadas con el tema del derecho, pero por ejemplo en los medios de comunicación empezar a ver un fenómeno social como son las noticias, los análisis, los artículos, todo como se nos presenta en la vida cotidiana con perspectiva de género, que significa ponerse unos lentes, digamos, y ver todo esto de cómo se construyen los roles sociales o se asignan, es ver en qué lugar están posicionadas las mujeres, cómo se les pone, cómo se pintan los hombres en los medios de comunicación, cómo se les habla, cuando una mujer hace determinado acto, cómo se le juzga, si se le juzga de forma diferenciada, si es hombre o no. Eso es empezar a ver las cosas con perspectiva de género. Se muestra igualdad en el juicio o diferencia de parámetros de juicio. Pensemos en el típico caso de una persona que sale alcoholizada de un bar y después se pelea, etcétera. Generalmente, cuando ocurre después un episodio violento, digamos de eso, bueno, si es un hombre, bueno, pues sí, tomó un poco, se violentó, golpeó a la otra persona, pues muy mal. Pero si es una mujer, se empieza a cuestionar, bueno, ¿y qué hace una mujer en un bar? ¿Y cómo estaba vestida? ¿Y cómo es que estaba tomando? O sea, es algo que no va con su rol. Entonces, un mismo acto se juzga de forma diferenciada si es hombre o mujer, y eso, digamos, tiene repercusiones. Y eso, un poquito entrando a la pregunta 3,
¿Que qué repercusiones tienen los estereotipos en la construcción de las instituciones? Pues mucha, porque las instituciones sociales, las normas sociales están hechas por nosotros, hombres y mujeres, y nosotros estamos, digamos, llenos de lo que la doctora Frérida llama las raíces, las construcciones, los prejuicios, las formas que tenemos de conceptualizar qué hace un hombre y una mujer. Significa también analizar, tener perspectiva de género significa analizar los efectos diferenciados que tienen las normas y las sentencias y las políticas públicas en hombres y en mujeres. O sea, creo que en la cuestión particular sobre la justicia, juzgar con perspectiva de género significa como conceptualizar la justicia de otra forma. O sea, ya no puede ser una justicia ciega, tiene que ser una justicia que vea y que vea con los ojos bien abiertos. ¿Qué significa juzgar a una mujer por cierto delito y cuáles van a ser las consecuencias para esa mujer dado su rol social y las consecuencias que va a tener en su familia, en sus hijos, etcétera, y en su sociedad, que hacerlo con un hombre? Y considerar también las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres. Eso significa observar los fenómenos con perspectiva de género. O sea, lo que está no dicho, pero que todos percibimos y que cuando lo empezamos a hacer explícito todos decimos, ah, sí es cierto, en realidad es que las mujeres cuando hay muchos hombres no hablan o tienden a no hablar tanto, pero en cambio entre ellas hablan muchísimo. O sea, todas esas cosas que como que sabemos pero no las hacemos explícitos cuando estamos observando los fenómenos sociales con perspectiva de género, eso es lo que hacemos, lo hacemos de forma explícita. En términos de las normas o de las leyes, significa preguntarse siempre cuál es el sujeto que está detrás, en quién se estaba pensando cuando se hizo esa ley, para quién se aplica. Y obviamente eso hay que preguntarse, para un hombre o una mujer, para un hombre blanco, negro, de qué nacionalidad, un hombre indígena o una mujer indígena, una persona con capacidades diferentes o discapacitado. O sea, siempre pensar en cuál es ese sujeto para el que la norma se va a aplicar, o cuál es el sujeto que está detrás de esa norma que nosotros aplicamos y que parece que es neutral. Eso significa observar el fenómeno social, por ejemplo, de las leyes o de la justicia con perspectiva de género. Bueno, en resumen, analizar un fenómeno social con perspectiva de género implica como dar un giro a nuestra forma de ver las cosas, o sea, empezar a cuestionarnos y reflexionar sobre las formas, cuestionarnos sobre los prejuicios o los estereotipos que tenemos sobre las personas y sobre nuestra forma de relacionarnos socialmente. Sí, bueno, la segunda pregunta es que si una aproximación correcta consiste si la perspectiva de género es tener una preferencia incondicional hacia las mujeres o construir a las mujeres como sujetas víctimas. Bueno, desde mi punto de vista, tener perspectiva de género no significa tener una preferencia incondicional hacia las mujeres. O sea, yo creo que en una democracia liberal tener una preferencia condicional hacia cualquier grupo no es legítimo, digamos, no es válido, y eso hay que distinguirlo muy bien de lo que se llaman las acciones afirmativas, que como dice la CEDAW son medidas temporales, medidas de acción afirmativa, medidas medidas especiales temporales, digamos, para paliar la discriminación pasada. Entonces, yo creo que juzgar con perspectiva de género o ver las cosas con perspectiva de género no significa estar a favor de las mujeres y decir que las mujeres son lo máximo, que las mujeres siempre hay que protegerlas, porque eso es discriminación inversa y también es discriminación por resultado. Eso no es, digamos, tener perspectiva de género. Tampoco es establecer a las mujeres como sujetos víctimas, porque nosotros sabemos muy bien, eso como que no es creíble. O sea, todo el mundo tiene una historia de contar de que las mujeres en algún momento de su vida no son víctimas. O sea, las mujeres tienen mucho poder en ciertas esferas. Las mujeres en muchos casos pueden ser victimarias con sus propios hijos, pueden, digamos, tienen poder de varias formas. Entonces, es como complejo. La identidad, tenemos que también estar conscientes de eso, no es única. No somos mujeres nada más. Yo soy mujer, pero también soy joven o no tan joven. También soy doctora o no soy doctora. Tengo una pareja homosexual o tengo una pareja heterosexual. Tengo cierta nacionalidad, tengo cierta religión. O sea, soy una identidad compleja. Entonces, no puedo ser solamente víctima, ¿no? Y tengo muchas relaciones, tengo relaciones con amigas, con amigos, con padres, con hijos, con esposo o esposa, lo que sea. Entonces, decir que la perspectiva de género es establecer a las mujeres como víctimas, creo que no resulta creíble a casi nadie y no es una forma adecuada de plantear el problema. Me parece que son reduccionistas, digamos, esencialistas. Pero sí, esencialistas, digamos, de decir que las mujeres solamente podemos, bueno,
¿Qué repercusiones tienen los estereotipos de género y la división sexual del trabajo en la construcción de las decisiones? Pues muchísimos. O sea, los estereotipos, la forma en que pensamos que deben actuar las mujeres y los hombres está internalizada en nuestras normas, en nuestras leyes, en nuestras formas de relacionarnos con las demás personas. En términos de la división sexual del trabajo, a veces ocurre que los roles que las mujeres, estas cuestiones que tienen que ver con la reproducción, también en el ámbito público o en el ámbito laboral, también se reproducen. Es decir, las mujeres son buenas secretarias porque sirven café, porque atienden, porque son las que pueden poner un poco orden a las cosas. También las mujeres son buenas para la negociación. O sea, la división sexual del trabajo que se establece de que las mujeres para las cuestiones reproductivas y los hombres para las cuestiones productivas también puede pasar a la parte de las instituciones sociales. Y por último, ¿qué significa ser feminista? Hay muchas definiciones. Creo que el término feminismo se ha como devaluado y nadie quiere aceptar que es feminista porque eso significa ser radical, odiar a los hombres y exacto, ser totalmente victimista. Creo que ser feminista tiene que ver con asumir un compromiso político, académico, social a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y una lucha conjunta a favor de eso. Y bueno, ya por el momento. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a las tres. Como anticipé, no encontré mayores discrepancias en lo que dijeron. Creo que más bien vamos a encontrar como muchas cuestiones comunes. Creo que cuando tú hablas de creencias, equivale a lo que Mónica habla de estereotipos o de creencias preconcebidas de lo que significa ser hombre y ser mujer. Dijimos también, Lucía lo dijo, lo dijiste tú y también, el punto de vista perdido en la norma. Es decir, para quien está diseñada esa norma, esa institución o esa creencia o esa asignación de roles. Hablaron también, y me parece que eso es como interesante de retomar, me gustaría que ahondaran en el tema de la discriminación. Dijeron algo un poco de las relaciones de poder que condicionan subordinación, hablaron también un poco de cómo se determina un cierto valor dependiendo de si se es hombre, si se es mujer o se desempeña una labor considerada como femenina o una labor concebida como como masculina más bien, y me gustaría que andaran un poco en el tema de discriminación para, Lucía lo insinuó haciendo referencia al artículo de la CEDO, Mónica también lo insinuó al hablar un poco de los impactos diferenciados, entonces me gustaría pues que empezáramos la discusión en esta segunda ronda hablando de discriminación. ¿Qué significa ser discriminado? ¿Qué significa ser discriminado con base en el género? ¿Y por qué vamos a mirar esta discriminación de manera directa, digamos, la que es evidente en el texto de una institución o de una práctica, o la que no es evidente y condiciona discriminación en virtud del impacto diferenciado? Creo que, haciendo un resumen para quienes nos acompañan, lo que las ponentes han explicado de forma muy clara son la concepción sobre los estereotipos de género, que son este grupo de expectativas que se tienen respecto de si es hombre o si es mujer, o si se es mujer. Hablaron de las relaciones de poder que condicionan subordinación, que otorgan un mayor valor a la presencia masculina. Flérida dijo algo que me parece también muy interesante y que me parece que pueden retomar muy bien en el tema de discriminación, que es esta participación del diagrama de Venn, donde lo que pasa en el mercado del trabajo pasa también en la familia y pasa también en la ciudadanía. Es decir, si las mujeres tienen un rol subordinado en la familia, seguramente tendrán un rol subordinado en el mercado de trabajo y seguramente tendrán un rol subordinado en la ciudadanía. Entonces, con eso empezamos la réplica de los 10 minutos. Bueno, en esta ocasión yo sí voy a retomar el pizarrón, ya pregunté si lo puedo usar porque me parece que puedo explicarlo de mejor manera que si lo hago verbalmente. Yo planteaba al inicio, Es que cerraron la puerta y no se hace corriente. Se tiene que abrir la puerta para que se haga corriente. Bueno, este es nuestro arbolito, ¿no? Aquí está el tronco, estas son
las hojas. Aquí están las instituciones y las organizaciones. Aquí están las raíces y acá las prácticas. Prácticas sociales. Entonces, estamos de acuerdo que aquí están los estereotipos que señalaba esta Mónica. Estereotipos, creencias, ideas, valores sobre lo femenino y lo masculino. Y aquí vamos a tener en las instituciones lo normativo, las reglas, que visto desde el ámbito donde nos estamos moviendo en este momento serían las leyes, los reglamentos. Aquí ubicamos. Y las organizaciones pues son lo que comúnmente se conoce como instituciones, pero que finalmente son organizaciones donde se desarrollan personas, pero estas personas van a estar permeadas por lo que se construyó aquí. O sea que las reglas, las leyes, los reglamentos, todo lo que plantee el patrón va a estar influido, determinado, permeado por estas ideas de lo femenino y lo masculino. Entonces, en las organizaciones, a la hora que hacemos nuestra práctica como servidores públicos, vamos a estar terminados por estas construcciones, ¿sí? Y ya hice muy grande aquí el árbol. De acuerdo a Teresa Inchaustegui, las sociedades modernas se han estructurado en tres grandes subestructuras, porque la estructura sería entonces la sociedad. Cuadro tan que estoy haciendo. Lo traía en presentación de PowerPoint, pero Sale muy bien. pero lo voy a hacer así, ¿no? Entonces vamos a tener que es como la estructura social. Aquí tenemos a la estructura social, toda la sociedad, y tenemos aquí a la familia, tenemos a el mercado de trabajo, y acá tenemos la ciudadanía. Y todos los que están en el servicio público, la administración pública, digamos que aquí hacemos nuestra práctica, ¿sí? Aquí va a estar nuestra práctica. Y en esta práctica ciudadana van a estar las organizaciones, que en términos de administración pública serían las dependencias. Las dependencias de que integran todo el Estado. Y entonces estas organizaciones van a tener culturas institucionales, la práctica, cómo nos relacionamos, cómo procuramos la justicia, cómo resolvemos un problema que nos llega a la atención pública, cómo diseñamos un programa de apoyo, cómo toda nuestra práctica, finalmente somos personas, producto de la sociedad, va a estar determinado por esto. Pero lo que hagamos aquí va a impactar acá y va a impactar acá, y hay una interrelación. Entonces, cuando llegamos al mercado de trabajo las mujeres, porque recordemos que de manera masiva las mujeres nos incorporamos mucho más tarde que los hombres, vamos a recibir un trato diferenciado, la discriminación. ¿Por qué? Porque se tiene la idea que señalaba esta Mónica, de que las mujeres somos responsables de la reproducción de la mano de obra, que somos responsables del cuidado doméstico, que somos responsables del cuidado de los enfermos, de lavar, de planchar, somos responsables de todo eso, y que los hombres se han desenvuelto de manera predominante aquí en el mercado y en las tareas públicas. Entonces, cuando llegamos a cualquiera de los dos ámbitos, vamos a recibir un trato diferenciado de discriminación, porque originalmente en esta construcción no se ha reconocido su papel atribuido socialmente, es que ella es responsable del ámbito doméstico. Y ahí va a haber un trato discriminatorio, un trato de
te pago menos. ¿Por qué? Porque no eres la proveedora. El proveedor son los hombres. Acá ocupas puestos políticos de no toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los que toman las decisiones son los hombres. Y entonces es un trato diferenciado, es un trato discriminatorio el que se hace. Dentro del hogar, de la familia, también sucede lo mismo. Las relaciones que se establecen ahí plantean relaciones de poder. A ti te toca hacer esto, a ti te toca, ejerzo la violencia, cosifico sexualmente, o sea, hay, ¿ya me queda un minuto? Sí, señor. Entonces, hay un trato diferenciado en los diferentes ámbitos. Hay un trato de discriminación. Y en términos del feminismo, retomando el feminismo, hay muchas definiciones, hay muchos tipos de feminismo. No hay que hablar de uno solo, hay diferentes tipos de feminismo, pero en términos generales, un feminismo lo que plantea es transformar social y culturalmente esta construcción de género. Eso es lo que plantea. Que a la hora que nosotras y nosotros practiquemos la procuración de justicia o cualquier programa público como servidores públicos, reconozcamos que hay una construcción diferenciada y que estamos discriminando si no reconocemos estas construcciones y diferencias. ¿Ya? ¿Necesita tiempo? Lo pasaste 30 segundos. Bueno, yo quiero aprovechar, no puedo, la tentación es muchísima, aprovechar que está el diagrama de Venn que hizo Flérida para decir algo que, a propósito de las Juanitas. Las Juanitas. Si no se modifica la familia, no importa que hagas acciones afirmativas para que las mujeres participen en política, porque de todos modos las mujeres se van a autodescartar de la vida política justo por el peso de la doble jornada. Entonces lo que hagas en un ámbito impactará indefectiblemente en el otro. Y todos estos revelan problemas de discriminación estructural. Estructural, esa es la palabra. Bueno, ahora en el orden que teníamos previamente establecido, que tocamos ya otra vez, Bueno, yo por 10 minutos. creo que no voy a llegar a los 10 minutos. Yo solo quería decir que en materia de leyes uno no se da cuenta en dónde se da la discriminación, porque de hecho existe desde el pensamiento básico, desde los principios filosóficos que las determinan. Entonces, de hecho, las feministas, en general todas las feministas, pero particularmente las latinoamericanas, están trabajando precisamente en trabajar ley por ley para mostrar, por ejemplo, vamos el tema que está ahorita tan en boga, que es el asunto del aborto. Por ejemplo, la idea es que la idea del aborto no puede ser vista desde la perspectiva de algo totalmente lejano, totalmente abstracto, y el problema de las leyes normalmente es que trabajan en ese abstracto. Entonces la idea es precisamente poder entender desde la experiencia propia de la mujer, desde la experiencia de mujeres que estén haciendo leyes, o más bien que entren a hacer leyes y que puedan decir esto es el aborto, desde esta experiencia se puede manejar, porque un hombre no puede entenderlo, no puede vivirlo porque no lo vive en carne propia. Entonces, bueno, esa es una de las tantos ejemplos, hay muchísimos más de todos los ámbitos, y lo importante es entender eso, o sea, está en el espíritu de, ni siquiera de la ley misma, es de la cultura misma que crea esa ley, que es a partir de lo cual se tiene que trabajar. Bueno, a mí me gustaría como distinguir entre tres tipos de discriminación. Una que justamente hablaba Adriana, que es la discriminación estructural, y que creo que en el diagrama se ve muy bien. O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con por qué existen techos de cristal, es decir, por qué entre más altos son los puestos de poder, menos presencia de mujeres hay, por qué hay menos juezas y menos magistradas, por qué hay menos mujeres, digamos, en puestos de decisión, y se puede decir, no, pues es que en verdad es que los concursos pues están abiertos para todo el mundo, y las mujeres no participan. Entonces, eso es la parte de la discriminación estructural que la perspectiva de género nos permite ver. O sea, si nosotros vemos que si las cuestiones en el ámbito familiar no cambian, si las mujeres siguen responsabilizadas del cuidado de los niños, del cuidado de la casa, de lavar la ropa, digamos, de establecer todas las condiciones necesarias para que uno pueda salir a la esfera laboral, entonces
uno no puede acceder al otro, uno se autodescarta. O por ejemplo, cuando se piensa, es que este trabajo es para hombres y mujeres, cualquiera puede entrar, pero aquí se trabaja de 9 a 9 de la noche y cuando hay bomberazos uno se tiene que quedar. Entonces, bueno, sí, en realidad no hay una discriminación, digamos, directa, no hay una discriminación formal que diga las mujeres no pueden estar en esos trabajos, pero generalmente quien puede tener un trabajo de 9 a 9 y cuando hay bomberazos quedarse hasta las 2 de la mañana, generalmente es un hombre que tiene, digamos, si está en edad reproductiva, si tiene 30, 35, 40 años, bueno, y tiene hijos, y tiene una familia heterosexual, digamos, y tiene hijos, pues generalmente tendrá una mujer, ya sea una esposa o una pareja o una madre o unas hermanas o unas tías o unas empleadas domésticas a las cuales se les contrata y se les paga para que le cubran esas necesidades y él pueda cumplir con ese horario que es neutral al género. Es decir, no dice que es para, no nada más es para hombres, también es para mujeres. Pero esa es la parte de la discriminación estructural que cuesta trabajo ver. O sea, no está en el texto de la ley que las mujeres no pueden acceder a esos puestos, pero de hecho no pueden acceder porque las condiciones en el ámbito familiar no han cambiado. Es el caso de las juezas, que siempre lo vemos en la parte de la carrera judicial. Si una jueza si una persona se tiene que hacer jueza, tiene que moverse a otro ámbito, a otra ciudad, y eso implica el costo de oportunidades, dejar a la familia, dejar a la pareja, dejar a los hijos, cambiarlos de escuela, lo cual es mucho más difícil para ella por este rol social que juega. Entonces, esa es la parte de la discriminación estructural que quería como afianzarlo. Luego, la otra es la parte de la discriminación directa, es decir, la discriminación que sí está en el texto de la ley y que establece un trato diferenciado, discriminatorio en contra de las mujeres. Eso creo que ya ha habido como una limpia, digamos, de todas esas leyes más o menos que eran discriminatorias. Por ejemplo, algunas de que las mujeres no podían firmar contratos sin la autorización de los esposos. Esas cuestiones que es discriminación directa ya no están en el texto de la ley. Otra vez, para regresar a cómo leer la normatividad con perspectiva de género, es ver qué concepciones se tenían de las mujeres y de los hombres para que alguien, un legislador o una legislatura, haya hecho una ley de este tipo. Bueno, pues que las mujeres en realidad no tienen la suficiente capacidad de decisión como para firmar un contrato y necesitan autorización del marido. O estas otras leyes de cuando una mujer que es violada, el violador, para que, digamos, resarce el daño, casándose con esa mujer. O sea, ¿cuál es la idea del legislador o de esa legislatura para poner eso? ¿Qué concepción atrás tiene de la mujer o de su rol social? Es decir, para que una mujer, o sea, si a mí me violan, ese violador ya no va, si se casa conmigo, pues ya no hay delito. Entonces, ¿quién estaba pensando en esa mujer, digamos? O sea, ¿cuál es el daño? Obviamente no se estaba pensando en la mujer, estaba pensando de que las mujeres, si no se casan, no son nadie, y si es una mujer violada, entonces ¿quién se va a querer casar con ella? Le va a dar muchos problemas al papá o a los hermanos para casarle. Entonces, bueno, tú la violaste, tú te casas con ella y a mí ya me quitas el problema. Eso es lo que está detrás de ese tipo de legislación, que sí hay una discriminación directa. La cuestión también en términos de cuando los hombres no podían cobrar la pensión de viudez de sus esposas, a pesar de que las esposas habían estado cotizando en el ISSSTE como cualquier otra persona, hasta que no declararan, digamos, que eran o que eran discapacitados o que eran dependientes económicamente. Eso es una discriminación directa en contra de los hombres. Entonces, eso es la parte de la discriminación directa que parece que está como ya menos presente en las leyes. Y por último está la parte de lo que Lucía leía, que está en la CEDAW, que dice que es la discriminación puede ser por objeto, que es de esta de la que le estoy hablando, o por resultado. Y la discriminación por resultado es que, si bien la intención no es discriminar, se acaba discriminando. Y los típicos ejemplos son, a las mujeres se les prohíbe que cumplan el turno de la noche en una maquiladora. Y entonces, por protegerlas, porque las mujeres, lo mejor es que no salgan en la noche, entonces está prohibido que las mujeres entren a trabajar en el turno de las 12 a las 6 de la mañana, y que el turno de las 12 a las 6 de la mañana es el turno que más paga porque se paga doble. Entonces, por proteger a las mujeres, se les impide trabajar en ese turno y se les discrimina, porque eso tiene que ser una cuestión que la persona tiene que decidir, ¿no? Otro caso que nos presentaba en un curso recientemente la doctora Alda Facio era en una prisión, donde a las mujeres, bueno, las mujeres eran custodias, y después se dijo,
No, es que ya estos hay como un nivel muy alto de peligrosidad y violencia, entonces ya no van a ser custodias, ahora van a hacer trabajo administrativo en la cárcel. El trabajo administrativo se paga también menos que el trabajo de ser custodia. Entonces, digamos, por proteger a las mujeres, como resultado se les discrimina porque no se les permite el acceso a cierto trabajo. Entonces, bueno, quería hacer como esa distinción entre los tres tipos de discriminación. Muchísimas gracias, Moni. Bueno, yo voy a hacer así como un repaso general antes de dar espacio a las preguntas. Vimos como parte de estos conceptos fundamentales asociados con el enfoque de género que tenemos que retener, lo que significa un estereotipo que condiciona lo que significa ser hombre o significa ser mujer. Vimos también que el derecho, las instituciones, las normas, las prácticas, en fin, el arreglo social está determinado con una perspectiva específica que llamaremos para todo efecto práctico androcéntrica y sin el afán de ser agresiva con nadie, sino simplemente con un hombre y un tipo de hombre además específico en la mirada de quienes diseñan estas instituciones, normas y demás. Sabemos que estas instituciones condicionan relaciones de poder entre los sexos, donde por razón de que los hombres se dedican, pues, donde el rol productivo está más valorado que el rol reproductivo, para no decir hombres y mujeres, sino que se le asigna un mayor valor al rol productivo, que es justo el rol que te permite ser ciudadano, tener interferencia en las decisiones, tener participación en la esfera pública. Sabemos también que producto de este condicionamiento, de este armado con esta perspectiva específica, donde se universaliza, además se universaliza a los sujetos, creo que lo dijeron también por ahí, se piensa la ley como destinada a la norma o la institución destinada como si el sujeto fuera único, como si no hubiera todas estas diferencias identitarias que Mónica nos señalaba, y con base en este sujeto se diseña toda la organización. Entonces esto determina valoraciones que obviamente redundan en discriminación. La discriminación puede ser estructural, creo que más o menos nos quedó claro a todos y todas que se trata de discriminación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación estructural? Directa, Mónica lo explicaba maravillosamente bien, discriminación indirecta que tiene que ver con resultados, y también voy a aprovechar un ejemplo que Mónica utilizó para insistir en que hay dos formas de leer la discriminación. El ejemplo que utilizabas de la pensión de viudez es una discriminación directa en contra de los hombres, pero es una discriminación indirecta en contra de las mujeres porque se les asocia al rol de dependencia, ¿no? Decíamos un poco que lo platicábamos aquí Ferida y yo un poco en corto, una medida de igualdad sustantiva sería, por ejemplo, que los hombres tuvieran acceso a las guarderías, no solamente porque elimina la discriminación directa en contra de los hombres, sino porque además elimina la discriminación indirecta contra las mujeres basada en el estereotipo de que son ellas las principales responsables del cuidado de la crianza de los hijos. Dicho lo cual, damos espacio a las preguntas que estén por aquí presentes en el aula y a las que nos hagan desde las casas de la región. Muy bien, me parece perfecto. Empezamos por aquí. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Felicitaciones a las 4 mujeres que están ahí al frente. Me parece que han hecho una exposición muy buena, con conceptos básicos de la perspectiva de género. Y mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión de alguna de las 4, de alguna de las 3 principales expositoras, acerca de la Fiscalía especializada en homicidios hacia mujeres y hacia, podríamos llamarlo homosexuales, que se creó aquí en el Distrito Federal? Gracias. ¿Es una fiscalía de crímenes de odio, entonces? Le llaman Fiscalía especializada en homicidios hacia las mujeres y hacia los homosexuales. Okay, así ese es el nombre. Sí, es más o menos el nombre, me parece. Crímenes basados en el género, ese es el nombre, ok. Es dependiente de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. ¿Quién quiere contestar? Juntamos un bloque, ¿sí? Un bloque de 3. ¿Tú querías hacer una pregunta? Sí, yo quería hacer una provocación. Sí, una pregunta. No estás aquí sentado, no puedes amarrar nada más esta tarde. No, en realidad, sí, una pregunta. Hasta cierto punto entiendo, parte del problema es que tenemos un proceso de dominación que además es una dominación estructural.
donde si lo entiendo, si se trata de una dominación sustentada en el género, hasta cierto punto es una dominación del hombre con respecto a la mujer. La pregunta sería, aceptando que de entrada la perspectiva de género tiene la legitimidad ganada, porque es un argumento de justicia, me parece que en ese sentido no hay como mucho que discutir, la pregunta sería más pragmática. ¿Cuáles son los incentivos que los hombres tienen para cambiar esa dominación estructural? Y ahí más que nada, cuando decía provocación, cuando decía provocación, en realidad lo que me refería, o lo que me gustaría que nos contaran un poco ustedes, que son especialistas en el tema, es cuál es el rol masculino en esta nueva idea de ordenación justa de la sociedad. Muy bien. Voy a tomar una última pregunta y contestamos. A ver, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Queremos hacer una pregunta de Ciudad Victoria. Ciudad Victoria, Tamaulipas. A ver, sí, ¿nos permiten hacer una pregunta de Ciudad Victoria? Sí, con mucho gusto. ¿Te escuchamos? Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Oliviana Saldaña Durán. Soy alumna del diplomado de la Flaxo, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy magistrada de circuito y me gustaría formular una pregunta a la doctora Lucía Rafael, que impacta el hecho de que tanto Argelia como México somos suscriptores de la Convención para la Eliminación de toda clase de violencia o toda clase de discriminación contra la mujer. Y sin embargo suceden situaciones, actos como lo que acaba de narrar, lo de Argelia, lo de las mujeres violadas, asesinadas, lo que sucede en nuestro país en Juárez. Y creo que todo este problema está relacionado con esas estructuras de que habla la doctora economista en relación a los roles que desde nuestras raíces vienen estructurándose y vienen permeando a través de las instituciones. ¿Por qué establezco esto? Porque en nuestra legislación se han adaptado codificaciones, leyes adaptadas a eliminar también la discriminación en la mujer, y sin embargo las digamos ventajas que se han obtenido son pocas a pesar de que en muchos aspectos estamos siendo supervisados. Quiero pensar y quiero saber su opinión acerca de este cambio de estructuras. ¿Cómo se podría realizar este cambio en cuanto a que tenemos que construir desde abajo otro tipo de características en las formas de pensar, en las ideas y en los roles de cada uno de los integrantes de nuestra sociedad? Me gustaría mucho saber su opinión, doctora Rafael. Muchas gracias. Voy a tomar la pregunta de la magistrada aquí y hacemos una ronda de respuestas. Mónica Macice, habla de que se le denomina teoría relativista si se ve a la mujer únicamente como víctima. Eso es lo que entendí. O sea, ¿quién las denomina como teoría relativista y cómo no ver a la mujer como víctima? Porque tú señalas, no todos podríamos ser víctimas. A lo mejor tú o yo o algunas de las que estamos aquí no hemos sido víctimas de discriminación, pero en sí, la mujer en general lo ha sido. ¿Cómo no verla como víctima y por qué criticar esa teoría llamándola teoría relativista? Ok, muy bien. Bueno, en estricto orden alfabético otra vez. Lerida, si tienes comentarios. Sí, yo quisiera plantear que las preguntas que nos hacen son buenas y que de profundidad y que sí requieren de mucho más conocimiento y exposición, que de hecho nos plantea tomar todo un curso, pero voy a tratar de responder a esto. Y me remito un poco al movimiento feminista. Al movimiento feminista que
voy a tratar de agruparlo como lo han agrupado, más por las demandas que hemos hecho las mujeres. Y bueno, el movimiento feminista existe desde hace varios siglos, pero las primeras demandas que se hicieron fue por derechos políticos y civiles. Fueron las primeras demandas que se hicieron, y esto reconociendo que había un trato discriminatorio en cuanto a sus derechos políticos. No se podía votar, ustedes saben, no se podía ir a la escuela, había ciertos derechos civiles a los cuales no se tenían acceso, y entonces las mujeres demandaron ese tipo de acciones. Entonces surge desde el enfoque de las políticas públicas un enfoque que se denomina igualdad de trato, que es cómo voy a tratar a las mujeres, las voy a tratar igual que a los hombres. Pero esta igualdad de trato se dio a nivel de las leyes, en lo que ustedes conocen que es la igualdad de jure, los abogados, o de jure. Entonces se ve y se plantean situaciones donde las mujeres ya tienen derechos determinados por la ley, por las constituciones, pero como lo señalaba Mónica hace un momento, ¿qué es lo que no permite que las mujeres sean iguales? Las condiciones estructurales. Entonces de ahí se plantean las acciones de carácter positivo, igualdad de oportunidades. Cuando se reconoce que hay causas que no permiten llegar a una igualdad, que hay causas estructurales, entonces ahí se plantea el movimiento feminista decir, queremos igualdad de oportunidades, y se hacen acciones positivas o afirmativas que son temporales, Entonces, esta creación de estas instituciones responden mucho a vamos a generar esas situaciones de una igualdad, de una equidad, porque si las mujeres están siendo violentadas, ya salió una ley, están armonizando una ley que prohíbe la violencia contra las mujeres, pero ¿por qué siguen siendo violentadas? ¿Sí? Porque hay causas, y entonces se generan algunas acciones como esta, de decir, vamos a crear una fiscalía que atienda específicamente esa problemática. Pero como esto es estructural, es insuficiente. Hace falta un abordaje más integral de esta situación. Entonces, hay acciones que se hacen y que se esperaría que fueran temporales, porque cuando se lograra la igualdad y la equidad, desaparecerían. Pero el tiempo nos ha dicho que no es así, que siguen existiendo esas causas, que seguimos planteando cuestiones de acciones afirmativas, pero también un tercer enfoque que surgió es vamos a atender las causas estructurales que están provocando esto, a razón de lo que dice la compañera de Tamaulipas. Hay que atender todo, hay que atender, como que le hemos apostado en la parte del árbol mucho al tronco, a las instituciones, a las organizaciones, pero la parte de abajo, las raíces, como que están intocadas, y eso es lo que tenemos que comenzar a pensar en esa situación. Tiene que